Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es el ministerio elgozodejehová.com que semana a semana traemos una clase para estudiar, para conocer mejor la palabra de nuestro Creador. Previo vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarlo. Bendito Dios, bendito Dios, bendito seas mi Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase. Les invito a que usted mantenga su Biblia abierta en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 14 al 19. Vamos a estudiarlo, vamos a desglosarlo. Vamos a entender lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Génesis capítulo 1, versículo 14 al 19. Su santa palabra dice así. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para la estaciones, para los días y para los años, y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas. Padre de la gloria, Señor, vengo delante de tu presencia, reconociendo que tú eres mi Dios. Yo te pido, Padre, que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder hablar con denuedo tu palabra. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, esto es el cuarto día, donde Dios va a crear el sol, la luna y las estrellas. Lo relevante de todo esto es que una vez más vamos nosotros a observar el poder soberano de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a observar cómo Él fue haciendo día a día. Como forma de repaso, les informo que en el primer día Dios creó y dio energía al cosmos.
Entiéndalo bien. En el primer día Dios creó y dio energía al cosmos. En el segundo día hizo la primera hidrosfera y la atmósfera para la tierra. Eso fue el segundo día. En el tercer día hizo aparecer la tierra seca, los mares y las plantas. Y en el cuarto día que vamos a examinar hoy, Dios creó el espacio sideral o ámbito celestial de las estrellas y los planetas. Comenzamos. Como les dije en el primer día, el Señor dijo, sea la luz. Observe bien cada palabra de la que se explica. Sea la luz. Esto es la luz en su naturaleza intrínseca. Ahora, Dios ordena diciendo, haya lumbreras. Es decir, Dios trajo a la existencia unos generadores o portadores de la luz. El Supremo Dios lo creó. Lo hizo instantáneamente. No lo hizo de millones de años, ni por eras, no, hermanos. Lo hizo inmediatamente, sin la intervención de miles y miles de millones de años. No, Él lo hizo instantáneamente. Las estrellas comenzaron a brillar tan pronto como Dios lo creó. Esas estrellas, dije en la clase anterior, de que Él las conoce por su nombre. Ahora, el poder de la palabra de Dios hizo que la luz de las distantes estrellas llegasen a iluminar el universo, sin que hubiese o hiciese falta de una evolución de millones de años. No era necesario. Estamos hablando con el Creador, con el Supremo Dios, el que creó el universo. Y no lo hizo un universo cualquiera, no. Hizo el universo adulto, entiéndalo bien, adulto. No un universo que iba a desarrollarse progresivamente, no. Él no lo hizo así. Ahora, en todo esto hay una frase que llama la atención. Y fue así. La palabra fue así manifiesta un acto instantáneo. Dios habló y fue hecho. No hay más que darle vuelta. Dios ordena. Cuando nosotros seguimos estudiando o lo que estamos leyendo, que hizo las lumbreras, la mayor, la menor, en el día para que se señoreara y la noche, para que haya luz en el día y en la noche. Hizo también las estrellas, dice la palabra, y las puso Dios en la expansión. Escuche bien esta palabra, y las puso Dios. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche. Ahora bien, entienda esto. ¿Por qué lo hizo? Pues para separar la luz de las tinieblas. Y vio, sí hermano, y vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Aquí vamos a nosotros a desglosarlo ahora. El verbo hizo habla de la creación. Las dos grandes lumbreras son creadas por Dios, no por una forma fortuita, ni como resultado de una explosión, sino que el acto creador del Dios soberano lo hizo de una forma instantánea. Ese
Es el Dios a quien adoramos, servimos y glorificamos. Ahora, entienda esto. La descripción ofrecida de lo que hemos visto en el capítulo 1, versículos 16 al 19, nos habla abiertamente en una forma geocéntrica. Sí, hermanos, ya que el sol y la luna no podían considerarse dos de las grandes lumbreras del universo. El glocentrismo es postulado sobre la base del tamaño de la Tierra en comparación con otros cuerpos celestes. Ahora bien, sin embargo, el planeta Tierra, donde vivimos, es sumamente importante en el propósito de la creación de Dios. Es justamente aquí donde se consuma el plan de la redención. Dios envió a su único Hijo a la tierra para que diese su vida para redimir a los pecadores, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículos del 4 al 7. Ahora, observe lo siguiente. Ya que las lumbreras son dadas como señales. Las lumbreras se hicieron como señales de acuerdo a lo que estamos viendo en Génesis capítulo 1, versículo 14. Ahora, la función de las lumbreras es para separar. Separar, sí, hermanos. Primero, para separar las estaciones del año, para los días y para los años. Ahora, esto sugiere que ya había una inclinación del eje terráqueo. Ya había. Tal como sucede ahora. Aunque los pueblos paganos, y escúcheme bien, se han entregado a la adoración de las estrellas, de los astros, del sol, de la luna. Eso hizo que la adoración pagana fuera creciendo. ¿Para qué? Para una revelación contra Dios. La revelación bíblica pone de manifiesto claramente que todos los cuerpos celestes han sido creados por Dios. Entiéndalo bien, no por una explosión, no. Todo ha sido creado por Dios para manifestar su gloria. Por eso que el salmista nos habla en el capítulo 19 del 1 al 6, nos habla. Observe usted su Biblia. Dios, el Dios de la Biblia, es personal, es soberano, es omnipotente. No se puede comparar con esos dioses de los dioses de la mitología pagana. No, hermanos. No reúnen ninguna de las cualidades del único Dios vivo y verdadero. El culto pagano a la creación en vez de adorar al Creador es una evidencia, oiga bien, esta es una evidencia palpable de la depravación total del hombre. Y lo voy a explicar luego por qué esta depravación. Considerar no solamente al sol y a la luna y las estrellas como objeto de culto a nuestra insensatez del corazón del hombre, es nada menos que el producto y fruto del pecado. Cuando sigo estudiando, veo el quinto día. En este día específico del quinto día, va a crear los peces, va a crear las aves y va a hablar sobre los monstruos marinos, para lo cual vamos a ver ahora capítulo 1, versículos 20 al 23. Cuando lea, por favor, observe palabra por palabra. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes,
y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueven en las aguas, produjeron según su género, y toda ave alaba según también su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo. Vea bien usted. Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Diciendo todo esto, pero ¿qué hacía más? Llenar las aguas, dijo, de los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue nada menos que la tarde y la mañana del quinto día. Aquí viene lo interesante. En el quinto día, queridos hermanos, de la creación, Dios llenó los mares con toda clase de peces y pobló la vasta extensión de peces, de extensión de los cielos también, con enorme variedad de aves. Una variedad, no solamente en el mar, sino que también en el cielo había una variedad de aves. Ahora, el registro bíblico dice que Dios creó simultáneamente los peces del mar y las aves del cielo. Aquí no existe ni la más mínima sugerencia de que la existencia de los peces y de las aves daban a millones y millones de años por una evolución. No, hermanos. Dios dijo y existió. Ahora observe lo que voy a hablar. Observe que el texto declara que la vida de los peces y de las aves y los monstruos marinos surge por mandato soberano del Dios omnipotente, sin la intervención, óigalo bien, de ningún otro proceso. Vamos a explicarlo un poco más. Observe, las ballenas son los animales más grandes que jamás haya existido en el planeta Tierra. Los más grandes, incluyendo los reptiles grandes, que ya son extintos, ya pasaron, llamados dinosaurios, ya pasaron. También estos son mamíferos. Estos animales eran mamíferos de sangre caliente. Sin embargo, la teoría de la evolución es, por lo tanto, totalmente rechazada por las Escrituras, por cuanto afirma que los primeros animales en el océano eran nada menos que submicroscópicos, cosas diminutas, pequeñas, unicelulares. Ellos dicen así, y que fue evolucionando. No, 1000 veces no. Las ballenas tuvieron que evolucionar, decían, de mamíferos, cuadrúpedos, terrestres, y a su vez evolucionaron criaturas marinas de sangre fría. Mira hasta dónde nos llevan. Puesto que no hay evidencia, hermanos, no hay evidencia de clase alguna, ni de la paleontología, ni de la genética, de que las ballenas pudieran proceder de animales terrestres. Queda claro, entonces, que Génesis está con la más estrecha armonía con los datos propuestos por la ciencia y la razón de los postulados de la teoría de la evolución. Dios dio la creación. Dios hizo la creación, no la evolución, ni los millones de años. Ahora, entienda esto ahora. Las culturas paganas, desde los tiempos remotos, hermanos, se entregaron a la adoración a astros, a las estrellas, así como a las criaturas
Esas prácticas que ellos hacían no fueron producto de la ignorancia, sino de la depravación total del hombre como un resultado del pecado. Por eso que el apóstol Pablo comienza a dar una palabra en el libro de Romanos y lo describe. Romanos 1, capítulo 1, versículo del 21 al 23. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, entiéndalo bien, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y de su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, este quinto día de la creación, Dios completó la obra y le ordenó al hombre que señorease sobre todas las criaturas de la tierra, no que la adorase. No, hermanos, confundieron. Le dijo: ustedes van a señorearse sobre todo animal. Sin embargo, el hombre, producto del pecado, lo llevaron a adorar. Ahora, el ser humano, en su desobediencia, se entregó a la adoración de las criaturas y abandonó al Creador. Lo abandonó al Supremo Dios. Ahora observe usted la mitología babilónica. Pero además observe la cananea, egipcia y otros más que hay. Demuestran que hubo una corrupción espiritual del hombre. Dios bendijo lo que había creado de acuerdo a Génesis 1:22. Hermanos, la benevolencia de Dios es evidente, pero también evidente es la rebeldía y la integridad del hombre. El hombre fue creado para honrar. Escuche bien. El hombre fue creado para honrar y glorificar a Dios. Y el acto más noble que el ser humano puede realizar es glorificar a su Creador. Por eso que el salmista en el capítulo 8:6 dice: le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermanos, es tremendo como uno cuando comienza a estudiar, a desglosar, se va dando cuenta. Por eso que cuando estudie, y es mi preocupación, que no vaya uno a ir, en el principio creó los cielos y la tierra. Fantástico, pero estúdielo como fue. Ahora, veamos el sexto día. Es un día fascinante, el sexto día, porque aquí se va a hablar sobre la vida terrestre, y no solamente de la vida terrestre, sino también de la creación del hombre. Vea usted su Biblia, capítulo 1, del 24 al 31. Mire lo que nos dice. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra en la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora vamos a desglosarlo, porque yo primero leo la palabra y después lo voy estudiando. El perfecto diseño de Dios ha seguido un orden asombroso. Dios ha creado la hierba verde, ha creado plantas con semillas, árboles que dan fruto. Luego Dios creó y colocó las lumbreras, las estrellas,
y adornó el inmenso espacio con las estrellas. Además, creó los peces del mar, las aves de los cielos, los monstruos marinos. El Creador no omitió ni un solo detalle. Lo que estaba desordenado y vacío, ahora fue ordenado y llenado. Miren el Dios tan grande y poderoso que tenemos. Mientras que las plantas del tercer día se describen de manera escueta, las del sexto día se expresan más plenamente sin ninguna otra. Esa plenitud de descripción refleja la importancia de los acontecimientos de ese día, porque en el día de la creación llega a su clímax con la creación del hombre a la imagen divina. ¿Por qué? Porque, hermanos, sin duda, sin lugar a dudas, Dios ha preparado todo y ningún detalle ha quedado fuera. Todo está listo para la llegada del ser que va a ser la corona de la creación de Dios. El texto dice de manera majestuosa, observe usted, la creación del hombre, cuando lo vemos en el capítulo de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28, dice, ponga atención y léalo con cuidado. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme a vuestra semejanza, y se señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra. Pero acá emplea dos palabras, juzgarla y enseñorar en los peces, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es majestuoso. Esto es sublime. La creación del hombre es marcadamente diferente a todo lo que Dios ha creado anteriormente. Hay una diferencia entre la orden divina produzca la tierra seres vivientes, ¿se acuerdan? Según su género, y lo decía Génesis 1:24. Hay una diferencia solemne con la declaración hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, 1:26. El uso del plural, y acá hagamos nota en esto, el uso del plural donde dice hagamos, pone de manifiesto un importante paso en la obra creadora de Dios. La comparación con los animales, el hombre es designado como el rey de la creación. Génesis capítulo 1, 26 al 28. Pero también en el 2:19, cuando uno lee del 1:29 al 2:19, lo ve que lo puesto no solamente para que sea rey de la creación, sino también como gobernador de la tierra. Hermanos, aquí hay unas palabras que usted tiene que subrayar. La fuerza de la palabra hagamos al hombre es llamativa, obviamente. Esa forma plural hagamos ha sido causa de muchos debates por años y años. Ha sido muchos debates. ¿De quién? De los comentaristas, de los conservadores. Desde los primeros siglos han entendido que dicha expresión tiene que ver con la pluralidad de personas de la deidad. La interpretación más admirable es la que se refiere al plural, es decir, a la deidad.
Aunque no es prudente afirmar, entiéndalo bien, no es prudente afirmar que es una clara referencia a la doctrina de la Trinidad. Lo cierto es que el verbo plural armoniza perfectamente con lo que aparece claramente establecido en el Nuevo Testamento, ya que la Biblia es la unidad. Es totalmente razonable encontrar el significado final del uso plural. Hagamos. Dios hablando, hagamos. Muy diferente a lo que hizo con los animales. Hagamos. Porque en la culminación de la revelación bíblica, es decir, en la doctrina cristiana de la Trinidad, la fe cristiana, óigalo bien, la fe cristiana es una fe trinitaria. Ninguna otra religión señala la existencia de un solo Dios, Dios vivo y verdadero, en tres personas. ¿Que son qué? Son coiguales, que son consustanciales y son coeternas. Solo el cristiano bíblico enseña la doctrina de la Trinidad. Ahora, hay unos vocablos que hay que conocerlos. Imagen y semejanza. La palabra imagen y semejanza sugieren que intelectual y moralmente hay una relación del hombre con Dios, que es importante y permanente. El texto deja claro que es Dios quien ha deseado realizar esa cercanía a la semejanza. Él lo creó. Pero quería que tenga el hombre la intimidad con el Señor. Hermanos, estos dos vocablos especialmente demuestran que existe una base sólida para el conocimiento y la comunión entre la criatura y el Creador. Esto que tiene que quedar claro. Aunque todas las criaturas están sometidas al Creador, solo el hombre se dice que es la imagen y semejanza de Dios. A los animales no se le dijo, a las aves no se le dijo. Pero cuando se crea al hombre, cuando el Dios omnipotente, poderoso, crea al hombre, dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza es de Dios, lo que significa que hay aspectos de la naturaleza humana que son totalmente diferentes a los de los animales. Vaya usted entendiendo. El hombre posee conciencia. El hombre posee conciencia, el animal no. El hombre posee moral, el animal no. El hombre posee habilidad para pensar de una forma abstracta, el animal no lo hace así. Además, el hombre tiene la comprensión de la belleza y la posesión de emociones que están ausentes en todas las otras criaturas. Además, únicamente el hombre posee la capacidad de adorar a Dios y de amarlo. Todo esto apunta al significado de que el hombre es el único ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, Dios no solo creó al hombre a su imagen, a su semejanza, sino que como consecuencia de ello, el hombre recibe una posición especial de ser mayordomo de Dios. Usted y yo somos mayordomos. ¿Por qué? Porque le servimos al Dios vivo aquí en esta tierra. Los vocablos, aquí vienen dos vocablos que quiero que usted lo tome en consideración, que dice sojuzgadla y enseñoría.
destacan la responsabilidad que Dios pone sobre el hombre. Ninguna otra criatura recibió este privilegio. A los animales no se le dio, pero al hombre sí. El privilegio, por eso que el salmista, cuando nos dice en el Salmo 8, 5 al 8, lo dice de esta manera: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hermano, y aquí viene lo triste. La entrada del pecado produjo un cambio drástico en la vida del hombre. El pecado de Adán radicalmente, y toda la humanidad, no solamente con Adán, sino con toda la humanidad, el mundo presente ha colocado bajo la autoridad de los ángeles. Pero esa relación afecta y será renovada en el futuro a través de la victoria conseguida en la cruz por el postrer Adán, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Vea Hebreos capítulo 2, 5 al 10. Ahora, es interesante que Génesis 1:27, y esto lo hago para que usted también tome conocimiento. El texto bíblico añade lo siguiente: varón y hembra los creó. Nada más. No tiene que existir otro género. Varón y hembra los creó. Ahora, el vocablo hombre, Adán, con M, no con N, es genérico. ¿Qué quiere decir? Que incluye al varón y a la hembra, a los dos. Dios los creó a ambos con el propósito de que el uno fuese el complemento del otro. De acuerdo a Génesis capítulo 1:27. Ahora, observe esto. El sustantivo hombre parece acompañado del artículo determinado, es decir, literalmente, el hombre. En su excelente comentario, el profesor Gordon del Colegio de Saúl y Santa María en Inglaterra dice lo siguiente: mientras que el versículo 17 usa sin artículo, en el versículo 27 se usa el definido a Adán, y claramente se refiere no a una persona, sino a la humanidad en general. Varón y hembra, no un individuo. El cumplimiento del mandato divino se registra en 3 breves oraciones que especifican los aspectos más significativos de la existencia. La existencia humana, que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora, entendamos el sustantivo hombre. Confusión genérica en Génesis 1:27 incluye tanto al varón como a la mujer. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios, y por lo tanto ambos, entiéndalo bien, poseen el Espíritu de Dios y tienen la capacidad de mantener la comunión con su Creador. Acá hay una frase: y los bendijo Dios. Expresa una acción soberana de Dios. Apunta al hecho de que Dios creó al hombre
para hacerle bien, es decir, para bendecirlo, no para hacerle mal. Voy culminando. Esta bendición de Dios puede considerarse como la fuente de donde fluye la raza humana. Entiéndalo bien. Entienda bien lo que estoy hablando. Esta bendición de Dios puede considerarse como la fuente de donde fluye la raza humana. Y debemos considerarlo no solo como una referencia al todo, sino también que se dice que en cada momento en particular. ¿Por qué? Porque somos fructíferos o estériles. A diferencia, en la medida en que Dios, entiéndalo, en la medida en que Dios imparte su poder a algunos y lo retiene en otros. Hermanos, Moisés simplemente declara que Adán y su mujer fue formado para producir descendencia, para que los hombres llenaran la tierra. Nosotros lo estudiamos más profundo, porque a Dios sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos.